Muy buenas noches a la gran familia, gracias a Dios de este canal y el Paracleto. Gracias a Dios hemos crecido, gracias al Señor. Le doy la gloria al Señor porque hemos crecido en los videos, gracias a Dios, las vistas y creció los suscriptores y bueno, los me gusta y bueno, eso doy gracias a Dios. Le doy las gracias y gracias a todos ustedes, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, a cada uno, aún aquellos, benditos sea el Señor que Dios permitió para que vea, verán que no pertenezca a una congregación, porque es para todos, es para todos. Ese es nos sirve a todos, nos sirve a todos, nos edifica a todos, nos edificamos juntos, ¿sí o no? Conociendo la palabra del Señor. Y en algunos casos, a recordar de vuelta la palabra siempre nos aviva, nos motiva, crece nuestra fe. Así que, y hoy estamos en el noveno mandamiento. Estamos terminando casi la serie, noveno mandamiento. Y quiero entonces empezar y encomendarnos al Señor como siempre. Entonces, los rabinos judíos llamaban al chisme o a la difamación lazón hara, o lo llaman lazón hara, y quiere decir lengua diabólica o lengua maléfica. En el Talmud, un libro muy importante que es usado casi como la Torá en el pueblo judío, dice: cualquiera que hable con lengua diabólica, Dios dice de él y yo no podemos vivir en el mismo mundo. No puede convivir con Dios esa persona. Eso es lo que dice el Talmud rabínico. Pero ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. Santiago capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La versión Reina Valera 60. Quiero leer en la versión internacional. Dice: de todas las partes del cuerpo, la lengua es la llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Qué tremenda. Por eso digo, vamos a ir a la palabra del Señor. Cuando en este tiempo no se tiene en cuenta, cuando en este tiempo todo es mentir. No importa los medios, con tal lo que importa es llegar a la meta o llegar a lo que uno. Entonces se miente, se difama en todo el tiempo. Y ya lo tenemos como común, como dije, que no es importante. Pero estamos viendo lo que dice la palabra del Señor sobre el falso, sobre el mentir. Está hablando de lo malo, de lo maléfico de la lengua. Y está diciendo que el infierno enciende la lengua para decir cosas que nosotros no debemos de decir de los demás. Luego vamos a seguir leyendo lo que dice Santiago. Pero lo que significa el noveno mandamiento, de lo que en este momento, en este mundo, en el tiempo que estamos viviendo, el no dar importancia al noveno mandamiento, el hablar, el mentir. Siempre estoy repitiendo lo mismo, pero es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Dice: miente, dice, y algo va a quedar. Esas son las enseñanzas que se está dando ahora. Miente varias veces, que algo va a quedar, que ya va a quedar a esa persona. De tanta mentira que escucha, lo va a creer que es verdad. Miente, que algo queda. O miente 4 veces, en la cuarta se lo va a creer, se lo va a quedar. Eso lo usan los políticos. Esa es una enseñanza que usan los políticos. Solamente tienes que mentir, hablar mal de la persona 4 veces. En la tercera, la persona no lo cree. En la cuarta ya se queda, empieza a dudar de la persona y ya empieza a seguir lo que escuchó eso. Es tremendo. Toda una familia de pecados trae
el hablar falso testimonio. Toda clase que está en nosotros, y ahora lo vamos a ver. El 9º mandamiento incluye toda clase de mentiras, incluso el engaño, el fraude, el testimonio falso, la calumnia, los chismes, las adulaciones y los falsos halagos, las medias verdades, las insinuaciones que crean malas sospechas, el silencio premeditado o la conspiración de silencio, las mentiras llamadas piadosas, las exageraciones, también viola, también transgrede el 9º mandamiento. No cumplir con la palabra. El punto es que frecuentemente hay algo que no es cierto, que no es verdadero en lo que decimos a otras personas. Hay siempre algo que no. Cuando la palabra de Dios dice que tú sí seas sí, que tú no sea no. Y que no te apartes de eso, porque del otro proviene del infierno y proviene del diablo. O sea que siempre hay algo en que no es verdadero y que le decimos a otras personas. La difamación, como una de las peores plagas, según el Talmud siempre, según el libro judío. Para los judíos era peor que derramar sangre, peor que cualquier inmoralidad sexual, peor que la idolatría, el dar falso testimonio. La difamación es peor que todo. Y la pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿por qué no dar falso testimonio? Viene a ser uno de los mandamientos. ¿Por qué es tan importante? Que Dios lo pone como uno de sus mandamientos: no falsear sobre la persona, no hablarle más, no decir cosas que no es verdad, o escuchar una interpretación, o escuchar y empezar a publicarlo y empezar a agrandarlo, o empezar sin saber si aborrece al Señor todo esto. El hablar mal dijimos que es una transgresión muy grave delante del Señor. Y esto viene desde el principio. Es debido a una naturaleza pecaminosa, como nos enseña la Biblia. El Señor Jesucristo, en San Juan 8, 43 al 45, Él está hablando del diablo. Él es homicida. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo la verdad, no me creen. Juan 8, 43 al 45. Dice: porque yo digo la verdad, no me creen. Qué tremendo. Y cualquiera que practica, cualquiera que hace, estamos hablando de falsear, de mentir y de hablar falso testimonio, proviene del diablo. Proviene del diablo. Y esto empezó al principio, porque él es mentiroso, dice, y padre de toda mentira. Entonces proviene de la raza caída, de la naturaleza pecaminosa, el mentir, el dar falso testimonio. Lo empezó en el Edén. Si vemos en el Edén la mentira del diablo, en Génesis capítulo 1, la mentira. Génesis capítulo 3, habla de la caída de la raza humana. Cuando Satanás se acerca a Eva y le dice: es mentira lo que Dios dice, que se van a morir si comen del fruto. Empezó a cuestionarle y a ponerle duda a la palabra del Señor. Es mentira que van a morir, sino que Dios sabe que el día que coman de ese fruto van a ser igual a Dios. Empieza una mentira, empieza a falsear, porque el Señor Jesucristo mismo dijo: de Él proviene toda la mentira. Cuando habla de mentiras, de suyo. Y le dijo a la mujer que si comía el fruto iba a ser igual a Dios, y que por eso le había dicho que no se acercara, no obedecía. Y al desobedecer, ya sabemos lo que pasó después. Ellos empezaron a mentir. Cuando el Señor los llama, ¿por qué se esconden? Empezaron a esconderse. Luego ellos, a Adán, al hombre le pregunta, y empieza a cargar sobre la mujer. La mujer me dijo que haga esto, y la mujer dice la serpiente, y empiezan a mentir, y empiezan a deshacerse de la culpa, y ya ahí empezó todo. Por eso el diablo miente desde el principio, dice. Y a partir de ahí como que quedó en nosotros también esa naturaleza pecaminosa. Quedó en nosotros
el hablar, el decir medias verdades. Desde aquel momento hasta el día de hoy la raza humana sigue siendo mentirosa. Entonces vemos realmente dónde nació todo y de dónde proviene todo. Salmo 58, capítulo 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron los impíos desde la matriz, descarriándose desde el vientre, hablando mentira. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 3, verso 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Tenemos que entender que los mandamientos del Señor es para protegernos, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra comunidad. Proteger, se habla de protección, por eso los mandamientos, el llamado a obedecer al mandamiento. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios quiere proteger el nombre de las personas. Vimos en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, donde Él protege su nombre, su gran nombre. Dice, no vas a tomar en vano su gran nombre. Pero también, así como Dios protege su nombre, también quiere proteger el nombre, la reputación de sus hijos. Proverbios capítulo 22, verso 1. Acá vemos que la reputación de las personas vale más que el oro. Dice, de más estima, Proverbios 22, 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Qué tremendo, dice, de más estima, lo vuelvo a repetir, es el buen nombre. Como Dios pone en su palabra lo mismo como vimos en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Lo mismo en Proverbios dice, de gran estima es el buen nombre. Aún más que las riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué es la reputación? Reputación es la opinión o estima que se tiene de alguien o de algo. Reputación es la opinión o estima que se tiene de alguien o de algo. Un ejemplo, un restaurante, te vas a un restaurante y te gustó mucho, te atendieron muy bien, la comida es rica, entonces empiezas a hablar a tus amigos del restaurante. Deberías ir al restaurante, es muy bueno, te tratan muy bien y todo lo que es. Entonces le estás dando una buena fama al restaurante. Le estás dando una buena fama. Estás hablando bien de... Por eso le digo, la opinión o estima que tiene de alguien o de algo. De la misma manera, las personas recibimos nuestra reputación de la opinión que los demás tienen de nosotros. Pero aquí algo muy importante que tenemos que entender. A veces la opinión de la gente, la opinión que la gente tiene de nosotros puede estar basado en la verdad, pero a veces puede estar basado en la mentira, en prejuicios, en rumores, en percepciones equivocadas o en difamación, directamente en difamación, en calumnia. Alguien dijo algo de ti y esa es la reputación. Y tenemos que entender esto, que cuando nosotros estamos hablando algo de otras personas, estamos manchando el nombre de la persona, la reputación de otra persona. Podemos estar destruyendo su familia, su negocio, su ministerio, cuando nosotros decimos cosas que son falsas. Y el problema de la reputación es difícil de superar, de arreglar. Es muy difícil después la mala reputación. La mala reputación. Es el dicho popular, dice, cría fama y échate a dormir. Lo que las personas se digan de ti, eso es lo que va a prevalecer. Y empiece a prevalecer, por eso vamos a ver que realmente es grave, como dijimos, es terrible. ¿Y por qué el Señor pone como un mandamiento
el no dar falsos testimonios, el daño que podemos hacer a otras personas. Y el Señor está preocupado, por eso nos llama, no des falso testimonio, no falsearás, no hablarás mal de tu prójimo. Y de acuerdo a este mandamiento, yo soy responsable hasta cierto punto de la reputación de mi prójimo. Somos responsables de la reputación de los demás, no debo dar falso testimonio. Y Dios quiere proteger la verdad. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad. Y las palabras falsas son el reflejo de nuestro corazón. Lo repito, las palabras falsas son el reflejo de nuestro corazón. Las mentiras reflejan la condición moral del mundo en que nosotros vivimos. Dijimos que todo es mentir. El falsear prevalece, la mentira y el falsear. El hablar mal contra la persona para lograr un interés, algo que se tiene. Difamar directamente, mentir. Ocurre mucho en las elecciones. Cuando lo único que hacen es difamar al otro, entonces difamar, mentir, falsear, publicar falso, mostrar su pasado y mentir, entonces eso ve que las encuestas lo suben, entonces lo utilizan, se ve mucho eso. Y dijimos que las mentiras reflejan la condición moral de lo que estamos viviendo y el mundo en que vivimos, la verdad no importa mucho, se tuerce la verdad, se contamina la verdad. La mezclamos con la mentira y realmente no nos preocupamos por la verdad. Dios es celoso de la verdad, porque el Señor dijo, yo soy la verdad. Y Él quiere que nosotros defendamos esa verdad, como hijos suyos, que defendamos esa verdad. Proverbios capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En la nueva versión, en la versión internacional, hay 6 cosas que el Señor odia, no son 7 lo que detentan sus ojos. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia entre la familia, en una familia. Dios detesta esto, lo aborrece. La lengua mentirosa, el falso testimonio, el que siembra discordia en una familia. Así que estamos viendo que Dios es muy celoso de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos. Y de que tenemos que rechazar la mentira y defender la verdad. No disemines mentiras. 6 cosas aborrece Jehová y aún la 7ª. Estábamos viendo la palabra del Señor. Estábamos viendo el testigo falso, el que siembra discordia, la lengua mentirosa. Entonces, dice, aborrece, dice. Tenemos que buscar el Señor aborrece. No solamente lo desprecia o no le gusta, dice aborrece, se asquea. Tremendo, terrible y tremendo delante del Señor la falsedad, la mentira y el sembrar la discordia. Y es una tentación tan grande. Escuché algo, me dijeron algo, leí algo y lo empiezo a hablar sin estar seguro, sin corroborarlo, y empiezo a comunicar por algún mes sin tener la certeza del hecho. Lo empiezo a comunicar, estoy diseminando mentiras. No critiques lo que no entiendes, analízalo, estúdialo, pero no lo critiques antes, no juzgues a una persona si no tienes la información completa o correcta del asunto y no lo entiendes. No repitas lo que otros han confirmado con absoluta, no lo repitas como si fuera la verdad absoluta, si no lo sabes. Hay que tener mucho cuidado. La lengua es un mundo de maldades y el infierno mismo lo enciende. De cómo tenemos que estar cuidadosos, prudentes. Y después vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ama la prudencia, ama la corrección.
Pero aún, si tienes la absoluta certeza que esa persona realmente cayó, se equivocó, si esa persona... Entonces debes hacerte varias preguntas. ¿Tengo que decir esto? ¿Tengo que hablar esto? ¿Cuál es mi motivación para decirlo? ¿Qué es lo que me motiva a hablar de la otra vez? ¿Qué es lo que voy a provocar si yo hablo de esa persona, si hablo de esa... Te puede pasar. Puedes estar diciendo la verdad de una persona, pero puedes estar violando, transgrediendo el 9º mandamiento del Señor. Porque se lo digo a la persona equivocada, por las razones equivocadas, en el lugar equivocado. Un ejemplo, en una reunión, sacas a relucir una verdad, sacas a decir una verdad que va a incomodar muchísimo, que va a afectar a esa persona. Por ejemplo, preguntando, ¿no es cierto que tu hermano estuvo en la cárcel? Es una verdad, pero dicha en un lugar equivocado, en un momento que por las motivaciones incorrectas. Y lo dices enfrente de todos. Entonces, ¿cuál era la intención? Es una verdad, pero ¿cuál era la intención? La difamación. A difamar, comen lo que dijimos al principio. La motivación era la difamación, hacer quedar mal a la persona delante de los demás. Esa era la motivación, decirle una verdad en un lugar que no era nuestra motivación, era la difamación y hacer quedar mal a esa persona. Y vimos que aborrece el Señor, dice, el que siembra la discordia. No confundir especulación con la verdad. Especular, idea o pensamiento no fundamentado y formado sin atender a una base real. Su significado: idea o pensamiento no fundamentado y formado sin atender a una base real. Es preciso trabajar con datos demostrados y no con meras especulaciones, pensamiento, meditación o reflexión en profundidad sobre alguna cosa. La gente especula acerca de las personas, acerca de cualquier cosa que está aconteciendo y empieza a formarse su propia opinión. No basar nuestro comentario en sospechas, en rumores, en cosas dudosas. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. No repitas lo que escuchaste decir a personas que, respirando odio, hablan de defender la verdad. Hubo una mala interpretación y esa persona ya lo manifestó como una verdad y empezamos a repetirlo. Dice, no repita lo que escuchaste decir a otras personas sin haber. Y si esa persona está respirando odio y está supuestamente defendiendo la verdad, es una mentira. Si alguien dice estar defendiendo la verdad, pero respira odio, está viviendo una mentira. Alguien que defiende la verdad la debe defender en su totalidad, completamente, sin odio, o se vuelve una mentira. No repitas cosa alguna de esa persona.